Yo siempre quise ser abogada, desde los 12 años siempre dije, voy a ser abogada, yo quiero defender los derechos de las personas. Dejemos de ser espectadores o espectadoras de todo lo que sucede, participa. Yo siempre decía, yo quiero ser esa voz de la gente. ¿Por qué en un país tan rico hay tantos pobres? Y yo decía, no, yo tengo que ser abogada porque los tengo que defender, porque yo llegué a ver el maltrato que... Y vuelvo a lo mismo, te digo, de que todos somos iguales y que como personas tenemos derecho a la educación, porque para mí mi palabra vale mucho. El ser congruente en el decir y en el hacer. Cada quien tiene sus distintas maneras de ser feliz. No porque no cubra ciertos estereotipos, dejas de ser feliz. Los cargos son como las gripas, o sea, se van. Pero Sofía va a ser siempre. Tenían una idea como equivocada del feminismo. De repente piensan que el feminismo es ir en contra de los hombres, y no es así. A todos los días hay que prepararnos, todos los días hay que aprender algo nuevo. El que diga que ya lo sabe todo se equivoca. Participen, que vean que la política te apasiona, que por medio de la política es como puedes transformar a tu alrededor. Digo, esta soy yo. Yo no tengo dos caras, es una. Sofía García, ¿cómo estás? Muy bien, Pati. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes. Bien, pues encantada de poder conversar contigo acerca de Sofía. Interesante. ¿De quién es Sofía? ¿Por qué Sofía en este momento se mete? Bueno, ya tienes tiempo trabajando en la política. Sí. Pero, ¿cuál es tu motivación cuando tú entras de origen a la política? ¿Por qué te metiste a la política? Teniendo un perfil administrativo, ¿sí? De formación contadora. Así es. ¿Por qué la política? Fíjate, Pati, que qué difícil, yo creo, cuando te preguntan, ¿no? ¿Quién es Sofía? O sea, y cuando uno lo tiene que hacer en retrospectiva, todo lo que has vivido. Bueno, empezando, como dices, por el perfil que es administrativo, yo quiero decirte que yo siempre quise ser abogada, desde los 12 años siempre dije, voy a ser abogada, yo quiero defender los derechos de las personas, pero pues llegas en un tiempo que ya a mis 18 años, pues en ese tiempo mi papá tenía otra idea muy diferente de lo que eran las abogadas o los abogados y el que fueran un juzgado. Entonces me dijo, por supuesto que mi niña no va a estar en uno de esos juzgados. Entonces me dijo, agarra otro perfil. Y yo dije, bueno, quiero ser auditora, entonces para ser auditora soy contadora. Entonces entro de contadora, pero al entrar a contaduría en la Universidad de Guadalajara, pues de ahí yo doy mi servicio social en la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Y de ahí, pues obviamente empiezas a conocer a muchas más personas de todos los niveles de la política, y siempre había sido mi perfil, la verdad. O sea, yo desde la preparatoria y en la facultad siempre estuve en la planilla verde para participar en el comité, era la de Relaciones Públicas, siempre estuve metida en temas de política. Desde el 2000 estuve en Jóvenes por la Bastida, que les digo que era cuando los jóvenes nada más éramos para pegar las calcas, ¿no? Y ahora tanto que hemos avanzado en nuestro partido que ahora vamos 3 de 1. Entonces, pues de ahí yo empiezo a enrolarme más en el tema de la política. Me quedo a trabajar en la Universidad de Guadalajara. Conoces una política diferente en la Universidad de Guadalajara, como en todos lados, siempre con los grupos. Pero también de ahí ya entrar, les digo yo, a la política real, a la política de la calle, que es cuando empiezo a trabajar con Aristóteles Sandoval. Y fue realmente un gran reto, porque para mí participar en la política es para servir. Yo les digo, dejemos de ser espectadores o espectadoras de todo lo que sucede. Participa. Y para poder cambiar lo que no te gusta en tu sociedad, participa en la política. Oye, Sofía, y tú me cuentas que desde chica tenías este perfil, pero ¿qué tan chica? O sea, ¿cuándo tú, a pesar de lo que los papás te dijeran, cuándo tú y por qué dijiste, yo quiero dedicarme al servicio a través de la política? No sé si lo tenías tan claro, pero ¿qué fue lo que te movió a tomar irte inclinando por ese camino? Fíjate que siempre ha sido difícil a lo mejor, y yo quiero dejar también, oye, como es anotado, que en ese momento mi papá no quería que yo participara como abogada,
pero que ahora decirles que a todas las mujeres que en algún momento les dicen no, o no puedes, o por no porque eres mujer, y a lo mejor uno está muy chica a los 18 años, que después termina, les digo yo, el destino es infalible, y terminas haciendo lo que te gusta. Que ahora pues mi papá es uno de mis grandes apoyos, que es un orgullo y que sí se puede, ¿no? O sea, se puede hacer. Algo que a mí me movió mucho es cuando tú llegas a una edad en la que te digo, pues nada más pegábamos calcas y participábamos, pero sentíamos que participábamos y pertenecíamos a algo. Y cuando tú ves las transformaciones que puedes hacer en un país, en un estado, desde tu municipio, yo dije, yo quiero entrarle de lleno. Sí, pero antes de que tú pegaras calcas eras una niña. No, claro, yo tenía 12 años y yo te por lo puedo qué te decir. metiste a eso? ¿Por qué dijiste, en lugar de irte al cine con tus amiguitos, porque a esa edad te vas al cine con tus amiguitos, ¿por qué dices, yo quiero entrar a esto en lugar de...? Yo veía mucha injusticia porque tenía compañeras que las maltrataban sus papás. Entonces, al ver que no podían ellas levantar la voz porque eran chicas, y al momento de saber que eran golpeadas o que terminaban en un embarazo que ellas no querían, es ahí cuando dices, Algo está tengo pasando. que incidir en algo está pasando. Ellas no pueden levantar la voz, yo quiero ser esa voz. Yo siempre decía, yo quiero ser esa voz de la gente. ¿Por qué en un país tan rico hay tantos pobres? ¿Por qué hay esa injusticia? Entonces dije, para poder llegar a ayudar a esa gente que no tiene el recurso para poder acceder a la justicia, de niño obviamente no te lo decía con estas palabras, yo te lo decía muy claro. Sí, Yo pero decía, hay una emoción que surge. es una emoción que surge ahí, yo decía, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tantos pobres? ¿Por qué hay tantas niñas y niños en la calle? Y desde ahí yo decía, no, yo tengo que ser abogada porque los tengo que defender, porque yo llegué a ver el maltrato que llegó a sufrir alguna de mis compañeras en la primaria. Yo decía, yo no voy a permitir que eso pase. Y si ella no, si así como ella hay más, yo voy a llegar a ser grande para poder apoyar a las personas que no tienen para pagarse un abogado o que no tienen acceso a la justicia. Entonces, desde ahí era mi, yo quiero defender a los pobres, yo quiero defender a quienes no tienen ese acceso a la justicia o ese conocimiento a veces. Entonces yo dije, yo tengo que defender los derechos de las personas. Oye, Sofía, pero eso no surge así como de inmediato. ¿Tuviste algún ejemplo en casa? Alguien que dijeras, y luego los papás son bien extraños porque luego tú tienes el ejemplo de ellos y haces lo mismo que ellos y luego ya no les gustaba. Pero bueno, ¿tuviste algo así que dijeras, por supuesto, me está mostrando el camino y aunque yo esté chiquito y quizás tienes la emoción solamente el impulso, ¿no? Después cuando creces te das cuenta que tuviste un ejemplo. ¿Cuál fue ese ejemplo? Siempre, mi papá participó en la política, cuando obviamente él de joven. Después se retiró, participó mucho en la política universitaria, en la Universidad de Guadalajara, cuando antes era la FEC. Y siempre nos platicaba todas sus anécdotas y de quién conocía, y siempre fueron priistas, obviamente. Entonces, desde ahí a mí me surge el partido, ¿no? Desde casa. Y también siempre mi mamá, una mujer súper luchona, no tengo otra palabra, o sea, siempre trabajando, siempre saliendo adelante. Entonces, nunca tuve un ejemplo como el típico que dicen, ¿no? De un patriarcado donde el papá sale a trabajar y la mamá se queda en casa. No, siempre los dos apoyándose, siempre mi mamá saliendo a trabajar, entrándole al tú por tú en la casa. Mi papá también obviamente trabajando, pero él también estuvo obviamente en la política y al escucharlo y escuchar esas anécdotas, escuchar todo lo que lograban y era una lucha con causa que ellos tenían de que todos los estudiantes o todos los jóvenes que quisieran estudiar tuvieran acceso a la Universidad de Guadalajara. Cuando hace muchos años no se había ese acceso, la Universidad de Guadalajara era de élites nada más y entraban determinados jóvenes a estudiar ahí, y su causa de mi papá fue esa, de que era una lucha en la que todos teníamos derecho y todas teníamos derecho a acceder a esa educación pública. Entonces, se te queda grabado cuando tienes una causa muy clara, y vuelvo a lo mismo, te digo, de que todos somos iguales y que como personas tenemos derecho a la educación, y esa fue una de sus causas y no se me olvida, o sea, me queda muy marcada que eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que
siempre procuro hacer. Ahora yo digo, mi causa son las mujeres, mi causa es que tengan un acceso a la justicia las mujeres, mi causa es que las mujeres participen en la política, porque cuando participamos en la política es cuando de verdad se notan los cambios. Si ahora existe la paridad vertical, la paridad horizontal, si ahora tenemos programas muy enfocados en la salud de la mujer, es porque la mujer ha estado entrando a participar en la política. Eso ha sido algo que me ha marcado y que es lo que he conllevado a lo largo de mi vida. Y bueno, obviamente todo este bagaje aprendido en casa, pues te da un ideario, ¿no? Te da una estructura de valores con los cuales pues tú vas caminando por la vida, en la personal y en la pública, porque cuando eres político, invariablemente te conviertes en una persona pública y hasta lo privado es público. Así es. Entonces, ¿cuál es tu estructura de valores? ¿Cómo es que tú te manejas en tu trabajo dentro de la política? ¿Y cuál es esa Sofía que quieres que los demás reconozcan? Yo creo que la estructura siempre, para mí, empezar en tener la palabra, porque para mí mi palabra vale mucho. El ser congruente en el decir y en el hacer, el tener la disciplina, pero sobre todo, ¿sabes qué? La humildad y la cercanía, porque en el momento en que pierdes piso y que te subes un mini ladrillito y ya por cualquier cargo en el que estés, le digo, los cargos son como las gripas, o sea, se van, pero Sofía va a ser siempre, y mi nombre no va a cambiar, y no me lo da un cargo el quien soy. Entonces siempre tener muy presente eso, el que estás ahí para servir, el que llegas para ayudar a la gente, y que si estás en una dirigencia, si estás en una diputación, si estás en una regiduría, en una alcaldía, es para ayudar a la gente. Entonces ese sería, yo creo, uno de los más importantes para mí, la congruencia, la humildad, el servicio, el tener palabra, el decir, yo te voy a decir si se puede realizar o si no se puede realizar, porque yo creo que hay que empezar por el respeto al tiempo de las personas cuando te buscan para que les ayudes en algún tema y que no los traigas a vuelta y vuelta. Les digo, a ver, esos tiempos ya se pasaron, o sea, ahorita la política se tiene que hacer con franqueza y decir, sabes que la verdad no se puede en este momento tu tema, pero no te voy a hacer perder el tiempo nada más para que digas, ay, me cae muy bien porque me atiende 80 veces, ¿no? Pero yo creo que sería como mis principales bases para poder seguir participando en la política. Y digo, en el camino que has recorrido, pues hay tragos ricos, hay tragos amargos, ¿no? ¿Cómo enfrentas tú los problemas? ¿Desde dónde respondes a los problemas? Cuando llegas a tu casa en el silencio de tu habitación y tú contigo, ¿cuáles son las reflexiones que surgen en Sofía para enfrentar los tragos amargos? Híjole, digo, como dices, hay muchos tragos amargos y yo creo que a veces los más importantes y los que más duelen es cuando dejas a tu familia. Y no porque la quieres dejar, es porque es tratar de administrar los tiempos. Llegan momentos a veces de impotencia, de decir, no estuve en las primeras comunión, no alcancé a llegar al bautizo, no alcancé a ir al cumpleaños, hoy es cumpleaños de mi hermano, aquí estamos, o sea, siempre uno tiene algo en la vida que celebrar, y a veces también momentos de dolor. Entonces es de conciliar los tiempos, de respirar y dar tiempo de calidad. Yo siempre lo he dicho, es el tiempo de calidad, porque soy esposa, tengo 8 años casada con Juan José Torres, que por cierto lo adoro y me ha ayudado muchísimo a conllevar este equilibrio entre tu vida personal, entre la vida pública, entre la familia, entre las amistades, ¿no? Entonces sí llego yo en la noche y en lugar de dormir, la verdad me pongo a pensar y analizar y hacer la lista de lo que tengo que hacer al día siguiente, pero un checklist completo, de decir, no, debí de haber dicho esto, pero mañana tengo que hacer reunión de esto, y administrar los tiempos. Si tengo que ver a mis abuelitos, o sea, también a veces los abandona uno, ¿no? Oye, darse Sofía, tiempo para la familia. ¿No sientes culpa? A veces sí siento culpa. Cuando te sientes muy mal, digo, te digo, yo personalmente yo siento horrible cuando me marcan por teléfono y veo que es mi papá o es mi mamá o es el abuelito o es mi marido.
y estoy en una reunión, no puedo contestar. Pero después digo, ya, respira hondo, no pasa nada. Ahorita acabándose, sales y les marcas y les explicas, ¿no? Oye, no has estado. Hubo un tiempo que sí fue muy fuerte. Cuando yo empecé como presidenta del organismo en el PRI Jalisco, de las mujeres, era recorrer todo el estado. He recorrido el estado Benito Dios 3 veces. Wow. He estado en campañas de gobernador, con Zamora, con Aristóteles, con Miguel Castro. Y no los ves, o sea, estás todo el tiempo fuera, entonces por eso te digo, busco el tiempo de calidad. Al principio sí me daba mucha culpa, sí me sentía mal, yo decía, Dios mío, tengo que acomodar mis tiempos, tengo que ajustar, o sea, tengo que decir y ordenar, tengo que comer con mi marido. Después dije, no, ¿dónde estás tú, dónde estoy yo? Y coincidimos, pero ahorita la verdad ya pasó un poquito, porque me da gusto que están viendo lo que estoy haciendo y aportando al Estado, y les veo en su mirada ese orgullo que me dicen, no importa que te vea 1 hora, pero 1 hora calidad, y que saben que lo estoy haciendo por las futuras generaciones y porque es algo que me apasiona. Entonces, cuando te ven feliz, cuando te ven haciendo algo que te apasiona, nunca te van a recriminar el que no estés. Entonces dejas de sentir esa culpa, porque esa se la inventa uno mismo. Sí, porque bueno, digo, somos mujeres, sabemos que la traemos en el ADN, la culpa. Sí, ¿no? Sí. Y cómo es que si no cumples ciertos roles preestablecidos por tu género, pues sientes culpa, ¿no? Sí. Y hay un montón de cosas que las mujeres que se meten a la política dejan de hacer, estos roles preestablecidos que son como la tarea de ley, ¿no? Y bueno, y es uno que es muy principal y que lo veo ahorita, que me dicen, ¿cuándo vas a ser mamá? Dentro de tus roles preestablecidos, ¿cuándo vas a ser mamá? Tienes 37 años, acabas de entrar a una diputación, cada 3 años lo vuelves a decir que ahora sí, que ahora sí. Digo, pues es que mi mejor anticonceptivo han sido las campañas, o sea, pues yo vivo cada 3 años, pero es que hago algo que me apasiona. Y yo no tengo inconveniente, digo, en algún momento lo voy a ajustar, y por supuesto, y claro que uno quiere dejar pues una semillita, ¿no? Aquí, y les digo yo, ver una Soficita ahí corriendo, o un Juanito, y dejar un poquito de ti en una personita, pero les digo, pero si también no sucede, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. ¿Sí ya hiciste esa reflexión? Sí, muchas veces. Y más, como lo sabes, o sea, aparte del estereotipo y de los roles que tenemos que manejar, todavía hasta el reloj biológico tenemos en desventaja, ¿no? Es correcto. Pero son cosas que les digo, se va a dar en el momento que se tenga que dar. O sea, tú ya soltaste y dijiste, sí, hombre, es que si la vida me está llevando por este lado, por ese lado me tengo que ir. Entonces, ¿le estás haciendo caso a tu instinto? Sí, yo creo que soy muy apasionada, soy una mujer muy apasionada, no me gusta dejar nada a medias. Me gusta entregarme al 100 en todo lo que hago. Entonces, cuando yo digo, si yo quiero tener un hijo, me dicen, pero Sofi, pues no te preocupes, pues contratas a alguien que te lo cuide, y ya yo, a ver, entonces, ¿para qué los tienes? O sea, no digo que me voy a dedicar al 100 ya a ser mamá, claro que no, se puede llevar todos los roles, pero también así como nada más decir, pues ya alguien que me lo cuide y yo sigo mi ritmo, pues tampoco no se me hace bien para mí. O sea, yo digo, si voy a ser mamá, voy a igual administrar tiempos, y para ser mamá, porque si no, entonces, ¿dónde le estás inculcando, dejándole ese pedacito de ti en esa personita, ¿no? Entonces, sí lo he pensado mucho, y son cosas que suceden. O sea, primero te dicen cuándo te vas a casar, luego ya te casas y cuándo vas a tener un hijo, y luego ya tienes uno, y luego cuándo tienes el otro, y bueno, y te la llevas, ¿no? Entonces les digo, a ver, la felicidad se refleja. Cada quien tiene sus distintas maneras de ser felices. No porque no cubra ciertos estereotipos, dejas de ser feliz. Que una mujer no porque no se case deja de ser feliz, o porque no tenga hijos. Claro. Hay muchas cosas que te llevan y te conllevan a una felicidad, y no lo dudo. Me dicen, Sofi, la felicidad más grande es tener un hijo, y lo ven mis amigas, y no lo dudo. Digo, pero ¿ustedes me ven triste? No, pues no. Digo, va a complementar mi felicidad. Digo, y eso esperemos que se llegue a dar. Digo, acabamos de arrancar ahorita una nueva aventura para mí en el Congreso del Estado de Jalisco, que digo, es arreglar el carro a 100 kilómetros por hora. Entonces, yo me estoy enganchando, estoy aprendiendo muchísimo, tengo grandes compañeros como mi coordinadora Mariana, como Chuy Zúñiga,
Entonces, digo, vamos por partes. El año que entra, ya Dios dirá. Híjole, ¿y a qué aspiras con la política? ¿Qué aspiro con la política? No, ¿cuáles son tus aspiraciones políticas? No. ¿A qué aspiras A dejar a huella. través de la política? A dejar huella. Créeme, estoy muy feliz porque he metido varias iniciativas y en menos de un mes ya llevar presentadas más de 5 iniciativas, 2 que son de reforma de ley que ya pasan a primera lectura. Es así como cuando ves a tu bebé, es lo que les digo, ahí están mis bebés, ¿no? Y dejas una huella porque estás ayudando. Una de las iniciativas es de que no haya más Juanitas. Lamentablemente se dio el caso en Tlalnepantla de las presidentas municipales, en la cual es mujer, y la suplente dice tampoco voy, entonces sube un hombre, ¿no? Y nos vuelven a quitar nuestros espacios. Entonces yo aspiro a dejar esa huella y a dejar esos cimientos para que las mujeres que quieran participar en la política estén blindadas y se sientan con esa seguridad, esa tranquilidad de que van a ser respetados sus derechos. Eso aspiro, que se animen más mujeres, que participen, que vean que la política te apasiona, que por medio de la política es como puedes transformar a tu alrededor, ayudar a muchas mujeres, por ejemplo, en los temas tan fuertes que tenemos ahorita de feminicidios. Pues estamos hablando que se les dan órdenes de protección que antes eran de 72 horas o hasta 3 meses. Y una servidora metió una iniciativa en la cual esas órdenes de protección son indefinidas hasta que la víctima se sienta fuera de peligro. Entonces, que ahora los policías municipales sean también los que puedan emitir órdenes de protección para que no tengas que traer a la mujer de un lado a otro buscando cómo y cuál es el protocolo para poder obtener una orden de protección. Eso aspiro, que se sientan tranquilas, que se sientan libres, que se sientan fuertes, que las mujeres se sientan participativas. Quiero dejar ese pequeño granito al paso de una servidora por la política para abrir brecha, como muchas que nos antecedieron y nos abrieron brecha a las que estamos ahora. Yo siempre quise ser abogada, desde los 12 años siempre dije, voy a ser abogada, yo quiero defender los derechos de las personas. Dejemos de ser espectadores o espectadoras de todo lo que sucede, participa. Yo siempre decía, yo quiero ser esa voz de la gente. ¿Por qué en un país tan rico hay tantos pobres? Y desde yo decía, no, yo tengo que ser abogada porque los tengo que defender, porque yo llegué a ver el maltrato que... Y vuelvo a lo mismo, te digo, de que todos somos iguales y que como personas tenemos derecho a la educación, porque para mí mi palabra vale mucho. El ser congruente en el decir y en el hacer. Cada quien tiene sus distintas maneras de ser feliz. No porque no cubra ciertos estereotipos, dejas de ser feliz. Los cargos son como las gripas, o sea, se van. Pero Sofía es la excepción. Tenían una idea como equivocada del feminismo. De repente piensan que el feminismo es ir en contra de los hombres, y no es así. A todos los días hay que prepararnos, digo, todos los días hay que aprender algo nuevo. El que diga que ya lo sabe todo se equivoca. Participen, que vean que la política te apasiona, que por medio de la política es como puedes transformar a tu alrededor. Digo, esta soy yo. Yo no tengo 2 caras, es una.